Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Don Virgilio nos encomendó una tarea y quiero transmitir un mensaje. En Oficina Central estamos dispuestos a acompañarlos y apoyarlos y a crear constantemente soluciones y valores agregados para ustedes que están emprendiendo en este mundo del café transformado, que tienen sus marcas. Y el objetivo de la charla de hoy, de esta capacitación, es justamente darles herramientas para que ustedes le den valor agregado a ese café, que los consumidores tengan elementos para poder diferenciar y preferir ese café que ustedes producen de altísima calidad a través de unos sellos que permiten identificar un café auténtico y de buena calidad de los demás del mercado. Les pido por favor que me interrumpan, quiero que esto sea lo más participativo posible. Estuve en una charla el miércoles en Santa Marta donde nadie me hizo una pregunta, nadie. Y me fui preocupadísima porque no sé si fui tan clara o los aburrí y los dormí. Entonces espero que acá nadie se me duerma, que me interrumpan, que participen, que hagan las preguntas porque para eso estamos hoy con ustedes. La primera parte de esta capacitación se va a basar en el tema de la denominación de origen, que ustedes sepan qué es una denominación de origen, por qué es tan importante que un producto cuente con esta protección, que implica tener ese reconocimiento legal de denominación de origen y qué valores agregados da el hecho de tenerlo, porque esto es mucho más que un sello. Y la segunda parte va a estar enfocada a cómo poder acceder al uso del logo Café de Colombia y el paisaje cultural cafetero. Todos estos, como les digo, son elementos de diferenciación y de valor agregado comercial. Entonces, lo primero que quiero explicarles es qué es una denominación de origen. Cuando un producto tiene unas características y una calidad muy particular, y eso se debe principalmente a la zona geográfica donde ese producto se cultiva o se procesa, y al factor humano que interviene en ese proceso, los productos pueden protegerse. Les voy a poner ejemplos para que ustedes entiendan la relevancia de este reconocimiento del café colombiano como la primera denominación de origen. La champaña. Todos sabemos, así no la hayamos probado, que hay un vino espirituoso que dicen que es el mejor del mundo y que tiene unas calidades excepcionales. Y la gente está dispuesta a pagar un montón de plata por una botella de champaña. ¿Qué hace especial a la champaña? Que las uvas que se producen en la región de Champán y el proceso de transformación que desarrollaron en esa región hace que sea un producto único, con unas características que no son replicables y que tiene una calidad excepcional. Y que el consumidor incluso está dispuesto a pagar una cantidad de plata para sus eventos más importantes, poder celebrar con una copa de champaña. Pues el café colombiano es lo mismo. El café colombiano fue el primer producto que obtuvo la denominación de origen, ese reconocimiento y esa protección. ¿Y por qué la Federación impulsó a que esta protección se diera? Porque nuestro café, y ahora lo decíamos, somos favorecidos porque tenemos unas tierras, un clima y además unos productores excepcionales que con su trabajo, mucho antes de que esta figura legal apareciera, ya habían logrado posicionar el café de Colombia como el mejor café del mundo. Y ese reconocimiento del consumidor también implicaba un desafío enorme, y es cuando un producto tiene mucha reputación, también hay un alto atractivo para las personas que no hacen las cosas tan correctas de copiarlo. Y en la medida en que se estaba
ya se había posicionado el origen, ya se reconoce el café de Colombia como el café suave del mundo. ¿Qué herramientas les damos entonces a los productores para competir en un mercado mucho más transparente? Donde esos cafés que declaren ser café de Colombia o café de Caldas efectivamente cumplan las características y no sea una mezcla, no se aprovechen del consumidor y esa prima de origen y calidad que se paga por el café colombiano, por su calidad y por sus características únicas, lleguen efectivamente a manos de los productores. Entonces, en la federación, más o menos desde el año 2002, en búsqueda de poder darles estatus de reconocimiento legal que permitiera al café colombiano seguir posicionándose, reconociendo sus características y calidades únicas, pero además de tener herramientas legales para defender su origen y asegurar que a los productores les llegue efectivamente esa prima de calidad, tramitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio la primera solicitud de protección de un producto con denominación de origen. Este reconocimiento lo dio la superintendencia en el año 2005 y desde ese año podemos decir orgullosamente todos los cafeteros que tenemos el primer producto de los hoy 28 que tienen este tipo de protección, pero fue el primero que se reconoció. Y esto es un hito muy importante porque las denominaciones de origen en nuestro país son de propiedad del Estado colombiano y eso le da un deber al Estado y es proteger y garantizar las condiciones para que esas características únicas del producto puedan permanecer en el tiempo. Les voy a explicar para que todos tengan claro qué protege la denominación de origen de Café de Colombia. Termino esta parte como de historia solamente para que ustedes conozcan estos datos relevantes y entramos ya en la materia de qué protege y qué zona geográfica está cubierta por la denominación de origen. Pero quería contarles para que ustedes también se llenen de orgullo y es que el café que ustedes producen, sus características y su calidad también fueron reconocidas en otros mercados muy importantes. La Unión Europea, en el año 2007, por primera vez en la historia, le otorgó una protección a un producto agroalimentario que no se producía en Europa, el estatus de indicación geográfica protegida. Y esto hasta hoy nos llaman del mundo entero porque fue lo que le permitió a otros productos latinoamericanos, como por ejemplo el tequila, tener esta protección. Que lo que busca nuevamente, como les decía, es garantizar que los cafés que se comercialicen en el mercado de la Unión Europea, en Suiza y hoy en día en Reino Unido, si van a declarar que son café de Colombia, deban poder comprobar que cumplen con las características que fueron protegidas, que ya se las voy a explicar. Y posteriormente contarles que nosotros tenemos unos departamentos que tienen unas denominaciones de origen regionales. El café que se produce en lo que conocemos nosotros como la zona cafetera tiene algo muy parecido a una denominación de origen y es la protección del paisaje cultural cafetero. Una vez se reconoció y se dio esta protección, que la dio la UNESCO, se creó todo un programa asociado a cafés y hoy en día los cafés, como les voy a mostrar más adelante, que se producen en los departamentos y municipios que conforman el paisaje cultural cafetero, pueden también hacer uso de una herramienta de diferenciación que es la marca del paisaje cultural cafetero, que también les voy a explicar cómo pueden acceder a ella. Pero hoy en día nosotros lo tramitamos bajo unos requisitos muy similares a una denominación de origen. El logo de denominación de origen es este sello que ustedes ven acá arriba y es un sello que fue creado por la Superintendencia de Industria y Comercio más o menos después del año 2010.
Ese sello lo crearon siguiendo las tendencias de otras oficinas de propiedad industrial del mundo, como la Comisión de la Unión Europea, que creó hace muchísimos años este sello que ustedes ven acá, el de la indicación geográfica protegida. Estos sellos cumplen una función y es que solamente quienes pasen por un proceso donde certifican su producto y se determina que ese producto efectivamente cumple las características que fueron protegidas, pueden usarlo en sus empaques, en su publicidad, para que el consumidor pueda reconocer que se trata de un producto auténtico. Esa es la función de esos sellos. La superintendencia, como les cuento, creó este sello y algo que ustedes deben saber, este sello no es exclusivo para café. Hoy en día tenemos más de 28 productos protegidos producidos en Colombia que cuentan con denominación de origen. Muchos de ustedes están familiarizados, el bocadillo de leño, hay quesos como el queso paipa y otros productos adicionales. Nosotros tenemos hoy en día asociados a café 7 denominaciones de origen reconocidas. ¿Y qué es lo que puntualmente protege la denominación de origen? Y así también les puedo ir contando el proceso para obtener la autorización. La denominación de origen protege un café, la denominación de origen de café de Colombia, protege al café de la especie arábica que ha sido sometido a beneficio húmedo y que como resultado de su transformación tiene unas características de taza limpia y unas características organolépticas de un cuerpo y acidez media alta, un aroma pronunciado y completo. Esas características son las características, digamos, estándar que todo el café que se produce en los departamentos y municipios cafeteros de Colombia tienen. Y ahora sí contesto la pregunta. En el 2002, cuando se inició el proceso para obtener la protección de la denominación de origen de café de Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, digamos que los procesos tradicionales que se protegieron incluían el beneficio húmedo, los cafés lavados. Por eso hoy en día tanto la resolución que reconoce y protege el café de Colombia como una denominación de origen, así como su reglamento de uso, piden como requisito que el café sea lavado. ¿Eso qué quiere decir? Que cafés que se someten a otros procesos de fermentación o que no se lavan, no pueden declarar a la luz de esta protección que son café de Colombia. Y vuelvo les digo, esto responde, si ustedes lo ven, al momento en el que se hizo la protección. De hecho, cuando ustedes leen ese reglamento de uso y esa resolución, se exaltan, porque yo les decía que una denominación de origen es un producto que tiene unas características particulares, una calidad única, y que esas características responden a la zona geográfica donde ese producto se procesa, se cultiva, pero también al factor humano y a los procesos que intervienen. Cuando nos tocaba a nosotros probarle cuál era esa intervención de nuestros productores en la calidad del café de Colombia, le explicábamos nosotros a la superintendencia que nosotros tenemos un método para seleccionar el grano que nos diferencia, por ejemplo, de otros países como puede ser Brasil, que también produce cafés arábicos, pero ellos no hacen una selección cuidadosa del grano. Ellos ahí mezclan cereza verde con madura y eso impacta la calidad del café de ellos. Otra de lo que tradicionalmente nos ha posicionado nosotros como el mejor café del mundo, el mejor café suave del mundo, es precisamente el proceso de beneficio húmedo. Y por eso ese requisito quedó plasmado. ¿Qué ha hecho la Federación
y de hecho ahora me estaban contando que en la última revista de avance científico que sacó Cenicafé, ya hay algunas investigaciones sobre los cafés de fermentaciones distintas, fermentaciones prolongadas, los cafés jóvenes y naturales. Ya nuestro centro de investigación está también analizando e investigando sobre estos asuntos, porque todavía hay mucho desarrollo que tenemos que hacer y muy posiblemente lo que llegaremos a determinar es la necesidad de hacer una modificación a ese reglamento de uso para que puedan entrar otros tipos de café dentro de la denominación de origen. Para que uno pueda solicitar una modificación ante la superintendencia del reglamento de uso, tiene que demostrar estudios técnicos que demuestren que el perfil de tasa que protege la denominación de origen no va a cambiar, que no importa si yo no someto mi café a un proceso de beneficio húmedo, esa característica de taza limpia, de esa acidez y cuerpo medio